Con este paso, recordamos un hito de progreso por el cual sin el cual no hubiésemos llegado hasta donde estamos hoy, la llegada del hombre a la Luna, un acontecimiento sin el cual no estaríamos aquí ahora. Buenos días, excelentísimo jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Juan Tamames y junto a mis compañeros del equipo del Colegio Retamar estamos hoy aquí con el objetivo de dar respuesta a la siguiente proposición de debate. ¿Un uso apropiado de las nuevas tecnologías puede sustituir la labor del profesor? Nosotros afirmamos que claramente sí. Nuestra tesis se basa en que en un mundo tan tecnológicamente avanzado, la educación no puede ni debe quedarse atrás. Apoyamos esta tesis en tres argumentos: un argumento de capacidad, un argumento de necesidad y un argumento de eficiencia. Comencemos definiendo los elementos clave de la cuestión a partir del diccionario de María Moliner. Algo apropiado es aquello que es bueno, adecuado para conseguir un fin. Por su parte, la perífrasis verbal puede sustituir implica tanto la capacidad de como la posibilidad de sustitución de la labor del profesor por parte de las nuevas tecnologías. Nuestro primer argumento está relacionado con la capacidad. A lo largo de los años, la tecnología ha demostrado ser capaz de complementar, de ayudar a la labor del profesor con nuevas herramientas y con numerosos recursos tecnológicos. La tecnología avanza tan rápido que ya puede dejar de ser un mero complemento para comenzar a ser un sustituto. Por ello, los profesores deben dar un paso al lado y dejar que las nuevas tecnologías asuman un rol protagonista en nuestra educación. Y pueden hacerlo precisamente por su capacidad de adaptación, por su capacidad de retroalimentación y por su capacidad de trabajo continuo e incansable, cualidades que superan en gran medida las de un profesor de estándar. Como ejemplo tenemos el caso de Jill Watson, un robot desarrollado por IBM que en el año 2015 sustituyó a un profesor asistente en el Instituto Tecnológico de Georgia, sin que ningún otro alumno o profesor se diese cuenta de que se trataba realmente de un robot, porque pueden sustituir la labor del profesor. Nuestro segundo argumento es de necesidad. Las nuevas tecnologías sí que pueden sustituir la labor del profesor, puesto que vivimos en un contexto histórico y social que demanda un protagonismo cada vez mayor de estas tecnologías. Es necesaria una renovación urgente de la educación. Las escuelas y las universidades corren el riesgo de quedarse al margen de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Por ello, es necesario evitar la separación entre la sociedad y la escuela. Es necesario evitar el divorcio entre los alumnos y el sistema educativo. En definitiva, es necesaria esta sustitución, puesto que vivimos en una sociedad tecnologizada que lo permite y que está preparada para ese cambio. Este informe, realizado por la Comisión Europea en el año 2013 hacia otras instituciones europeas, propone una apertura de la educación hacia la tecnología para garantizar que ésta sea de mayor calidad y eficiencia y que cumpla con los objetivos de competitividad y de crecimiento de Europa 2020. Por último, nuestro tercer argumento es de eficiencia. Las nuevas tecnologías no solo preparan mejor a los alumnos para que sean capaces de enfrentarse a un mundo laboral tecnologizado, sino que además refuerzan la autonomía del alumno. Un alumno que termina siendo más responsable, más creativo y estando más motivado, puesto que pasa de ser el actor secundario a ser un protagonista de un proceso educativo en el que se irá formando gradualmente y conforme a sus inquietudes e intereses. Así lo evidencia Francesc Pedró, analista superior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en un artículo en El País en 2015, en el que dice que el objetivo no es tener más tecnología, sino que los alumnos aprendan más, mejor y de un modo más eficiente gracias a ella. En conclusión, estos tres argumentos de capacidad, de necesidad y de eficiencia apoyan nuestra tesis de que en un mundo tan tecnologizado la educación no puede quedarse atrás y que, por tanto, las nuevas tecnologías sí que pueden sustituir la labor del profesor. En definitiva, queremos que nos acompañen en este paso. Un pequeño paso para las nuevas tecnologías y un gran paso para la educación. Muchas gracias. Sócrates, Platón, Séneca, Santo Tomás de Aquino, San José de Calazán, María Montessori. La educación es la llave que nos abre hacia el éxito en la vida y los profesores tienen un impacto duradero en la vida de sus estudiantes. Solomon Ortiz. Buenos días, miembros del jurado, compañeros del equipo contrario y público asistente. Mi nombre es Isabel Bioque y junto con mis compañeros Juan Manuel Montalvo, Pablo Escamilla y Patricia García defenderemos nuestra postura
totalmente en contra ante la propuesta que se nos plantea en este debate. Un uso adecuado a las nuevas tecnologías puede sustituir la labor del profesor. Atendiendo a la cita con la que abría mi intervención, creo que todos podemos coincidir en que la educación es aquello que nos lleva hacia el éxito en la vida y que el profesor es el único de dejar un impacto duradero en la vida de sus estudiantes. ¿De verdad podemos olvidar la labor de tantos grandes profesores como fueron Sócrates, Platón o San José de Calazán? La respuesta es no. Pero es que atendiendo a la propia definición de profesor es aquel que tiene la labor de instruir, de enseñar y de educar. Y una nueva tecnología podrá instruir, en ocasiones podrá enseñar, pero nunca podrá educar en su totalidad. Por tanto, nuestra tesis, por la que defendemos que las nuevas tecnologías no pueden sustituir la labor del profesor, es que no abarca todos los ámbitos de la educación. Instruir, enseñar, en definitiva, educar. Para defender nuestra postura, nos apoyaremos en dos argumentos fundamentales. En primer lugar, la dimensión humana. Como bien decía anteriormente, la labor del profesor no es solamente impartir conocimiento. Esta parte sí que la puede realizar una nueva tecnología. La labor del profesor es acompañar al alumno en su etapa de crecimiento personal, en su etapa educativa escolar. Esto se puede observar de forma muy clara en los casos de educación especial, donde por sus necesidades especiales necesita de ese profesor que esté con él, que le acompañe al alumno. Pero no solamente aquí, también en educación infantil, donde es debido a la menor madurez del alumno, donde necesita este apoyo del profesor. Tal y como aparece en uno de los 10 aspectos más importantes en el libro Calidad en la educación del autor y pedagogo Zabalza, según el cual uno de los 10 aspectos más importantes en educación infantil es el acompañamiento del alumno por parte del profesor. Nuestro segundo argumento es la adaptabilidad del profesor a las necesidades del alumno, ya que la educación y la necesidad del profesor no solamente se dan en esos niveles de educación infantil o educación especial, sino que se puede englobar a todos los niveles educativos, ya que actualmente hablamos de inteligencias múltiples, término usado por primera vez por el autor Gardner, según el cual existen 8 tipos diferentes de inteligencias múltiples, inteligencias que solamente pueden ser descubiertas y potenciadas por el profesor, nunca por una nueva tecnología. Es por esto que ante la pregunta que nos trae aquí, ¿un uso adecuado de las nuevas tecnologías puede sustituir la labor del profesor?, respondemos que no. No puede sustituir porque no abarca la dimensión humana, tan necesaria hoy en día, y porque no se adapta a estas necesidades del alumnado. Pero nosotros vamos un paso más allá. En último lugar, daremos una propuesta de mejora basada en nuestro último argumento, la adaptabilidad. Porque, como bien decía el creador de Microsoft, Bill Gates, las nuevas tecnologías son una herramienta. En la manera de educar al alumno, de motivarlo, es el profesor el más importante. Muchas gracias y buenas tardes. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Buenos días, excelentísimo jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Rodrigo Bolívar y voy a realizar la refutación argumentativa en nombre del Colegio Retamar. Desde el equipo contrario nos han hablado un exordio sobre ilustres profesores. Yo les digo, ayer no se podía. Ayer no había nuevas tecnologías, pero hoy sí. Al igual que ellos utilizaron todas las posibilidades que tenían, nosotros queremos, debemos y podemos aprovechar las posibilidades que tenemos. Y esas posibilidades son las nuevas tecnologías. En segundo lugar, su tesis se basaba en la labor del profesor. Hablaban de que el profesor tiene que educar, enseñar y instruir. Atendamos a la definición de la RAE de profesor, de educar y de enseñar. Y permítanme que lea. El profesor es la persona que ejerce y enseña una ciencia. Enseñar es instruir, doctrinar con reglas o preceptos. Educar es dirigir, encaminar, doctrinar o instruir.
Por lo tanto, ¿qué mejor que una nueva tecnología que se mueve mediante reglas y preceptos para enseñarnos o educarnos? Dígame, por favor. ¿Sabe usted cuáles son las 7 competencias que se reclaman a un profesor para evaluar al alumno? No, pero usted tampoco nos los ha dicho. Muchas gracias. En segundo lugar, nos han hablado de un argumento de dimensión humana, en la que han hablado de la educación infantil. A lo que yo tengo que decir que el Convenio Colectivo Nacional de los Centros de Enseñanza Privada dice que los convenios laborales creados por las comisiones obreras de 2013 hacen distinción entre educadores de infantil y profesores. Nosotros, desde nuestra postura, pretendemos sustituir a los profesores, no a los educadores de infantil. También han hablado de educación para niños especiales. Según dice el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2014, dice, y permítame que lea, los robots mejoran el tratamiento del autismo infantil. Los autómatas sociales son capaces de repetir juegos con infinita paciencia, registrar los datos para su estudio, así como adelantar el diagnóstico de la dolencia en pacientes en riesgo. Ahora voy a proceder a desarrollar nuestra línea argumental para reforzar nuestra tesis. En primer lugar, un argumento de capacidad. Debemos darnos cuenta de que las nuevas tecnologías no son tan solo un espacio de información y de comunicación, sino que dan cabida a la interacción, a la memorización, al entretenimiento y además dan cabida a espacios en los que caben los sentimientos y las emociones. Es el caso de la antes presentada por mi compañero Jill Watson, profesora de más de 300 alumnos del Instituto Tecnológico de Georgia, en un curso de 6 meses de programación en Internet. Esta respondía a preguntas, planteaba dudas y daba explicaciones, y llegó a ser propuesta por uno de los alumnos como la mejor profesora de la universidad. ¿Acaso esto no responde a la pregunta del debate? Las nuevas tecnologías sí que pueden sustituir la labor del profesor en las aulas. Dígame, por favor. ¿Cómo llevó a cabo Jill Watson la acción tutorial que se requiere a un profesor de universidad? Respondiendo a todas las preguntas que les planteaban sus alumnos. En segundo lugar, un argumento de necesidad. Es necesario que el sistema educativo se adecue a la sociedad actual. Como muestra el siguiente informe, realizado por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres en 2014, el papel del profesor como fuente de información no aporta ni mejora ninguna de las competencias básicas requeridas por cualquier alumno en la sociedad actual. Esto es un problema, señores. ¿Por qué no darle la oportunidad a las nuevas tecnologías de que lo solucionen? Y esto nos lleva al tercer argumento de eficiencia. Es obvio que las nuevas tecnologías mejoran el aprendizaje y logran una mayor autonomía de los alumnos. Y es que la figura del profesor es ya menos eficaz que la de las nuevas tecnologías en muchos aspectos. En las matemáticas, Wolfram Alpha representa funciones, resuelve cualquier duda que podamos tener en ese aspecto. En la literatura tenemos el famoso Cervantes virtual, en los idiomas a Word Reference. Por lo tanto, señores, queda demostrado que sí, es posible que las nuevas tecnologías sustituyan la labor del profesor en las aulas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Juan Montalvo. Me gustaría comenzar mi intervención haciendo alusión a algunos de los aspectos que nos expresan desde el equipo contrario. En primer lugar, nos hablan de una tesis, de que estamos en un mundo tecnológico muy avanzado y que el sistema educativo no puede quedarse atrás. No estamos diciendo que la educación se queda atrás. Estamos diciendo que utilice las nuevas tecnologías como lo que son, como una herramienta, como un complemento que favorezca la labor del profesor, pero que nunca llegue a sustituirla. Paso ahora a hablar de su línea argumental, en la que nos hablan de la capacidad, de que tiene la capacidad de sustituir la labor del profesor, porque tiene todos los conocimientos. Tendrá todos los conocimientos, pero como dijo Sócrates, la educación no es verter en un recipiente, sino encender una llama. De nada nos sirve tener todos estos conocimientos si no tenemos esta capacidad, que sí que tiene el profesorado, de transmitirla, de hacer que el alumno no solo aprenda, sino que también comprenda. Dígame, compañero. Mi compañero ha demostrado cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a las personas con discapacidades. ¿Cómo demostraría usted que no? No estoy diciendo que las tecnologías no puedan ayudar a las personas con discapacidades. Estoy diciendo que las tecnologías no pueden ayudar en la dimensión humana que sí que tiene el profesorado, que sí que tiene por la formación integral, que sí que tiene por la educación en valores y que sí que tiene con asignaturas como ética, como ciudadanía y también como filosofía. En segundo lugar, nos hablan de la necesidad, de que es necesaria una renovación. Efectivamente, nosotros no estamos negando esta renovación, no estamos negando esta adaptación del sistema educativo. Estamos diciendo que las nuevas tecnologías nunca pueden sustituir, pueden complementar, pueden ayudar y pueden mejorar, pero nunca llegar a sustituir la labor. Dígame, compañero.
Su línea argumental se basa en que las máquinas no deben, pero ¿acaso el que las máquinas no deban sustituir la labor del profesor significa que no puedan? Que es la pregunta del debate. En ningún momento hemos dicho que las máquinas no deban. Es más, ni siquiera deben, ni tampoco pueden, porque carecen de la dimensión social y de la dimensión humana que sí que tiene la labor del profesorado, como le mostraremos a lo largo de nuestra línea. Y en tercer lugar, no hablan de la eficiencia, que preparan mejor y refuerzan la autonomía del alumno, pero solamente el aprendizaje en conocimiento, no el aprendizaje en valores, no la formación integral del alumno, como sí que consigue la educación con la labor del profesorado, y como define la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa. Vamos a poner ahora nuestra línea argumental, que como ya decíamos en nuestra introducción, se basa en que no es posible sustituir la labor del profesorado, y no es posible porque careceríamos de la dimensión humana y careceríamos de la adaptabilidad. En primer lugar, en la dimensión humana, como ya hemos dejado bien claro en nuestra exposición inicial, el papel del profesor no es solamente transmitir los conocimientos, no es solamente que el alumno sepa matemáticas, sepa historia, sepa biología, sino que además sea capaz de formarse como persona, como mostramos con esta prueba del pedagogo Zabalza, en el cual hablaba de la calidad en la educación infantil, aspectos entre los cuales destacaban la atención a la diversidad y el desarrollo no solamente cognitivo, sino también emocional, cosa imposible de realizar mediante una máquina, cosa imposible debido a que una máquina no puede desarrollar estos sentimientos. Pero no solamente lo dice Zabalza, también lo expone José Antonio Marino en su libro Despertar al Diplodocus, en el que, cito textualmente, la pasión puede conducir al éxito porque facilita el entrenamiento exigente. Solamente la pasión que transmiten los profesores permite que los alumnos se desarrollen no solamente como estudiantes, que tengan los contenidos, sino también como personas. Y en segundo lugar, la adaptabilidad, la prueba y el error. Ver que funciona, ver que no funciona, ver aquellos errores que hay en la metodología y adaptarla al alumnado. Pero no solamente ver los errores, sino ver también los puntos fuertes, como demostramos con la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner, inteligencia que forma la personalidad humana, entre la que se encuentra la interpersonal, la social, incapaces, de nuevo, de ser ni detectada ni desarrollada mediante las nuevas tecnologías. Pero no nos hemos quedado aquí. Hemos ido un paso adelante y hemos lanzado una propuesta de mejora que pasa por la complementariedad. No sustituir, sino complementar y ayudar. Porque las tecnologías nos proponen la uniformidad y la labor del profesorado es la atención a la diversidad. Como dijo el pensador ruso Bakunin, la uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida. Muchas gracias. La educación nos lleva al éxito en la vida, ha afirmado el equipo contrario. Ahora debemos elegir. ¿Qué educación elegir? ¿La educación que nos está dando estas tasas de abandono escolar o la educación que nos permitirá reducirlas? La educación que nos permitirá personalizar para cada alumno una educación diferente, una educación personalizada para que pueda desarrollarse según sus intereses. En primer lugar, nos gustaría refutar su primer argumento de dimensión humana, el que se han centrado básicamente en la escuela infantil, la educación infantil, que como les hemos explicado, según el convenio de las comisiones obreras, no son profesores, son educadores. Y como pueden ver ahí, la pregunta hace referencia al profesor y no al educador. Por lo tanto, nosotros pensamos que pueden sustituir al profesor, no estamos hablando del educador. Y nosotros nos hemos basado en 3 argumentos y en una tesis que afirma que la tecnología y la educación deben ir unidas para llegar a un mayor avance de la humanidad. Muchas gracias. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. ¿Saben quién dijo esta frase? Un hombre que utilizó las nuevas tecnologías para llegar a la Luna. Y es precisamente eso lo que tenemos que hacer. Utilizar las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación, pero de manera complementaria, como hemos lanzado nuestra propuesta, no sustitutiva. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a algunas de las ideas que comentan desde la postura contraria. Hemos hablado de las competencias del profesorado en una de las preguntas que le hemos formulado y ellos nos han dicho, correctamente, que no les habíamos mostrado esas competencias. Pues bien, las competencias del profesorado, según se publicó el BOE en una orden en enero de 2015, hacen referencia, y de acuerdo con la Unión Europea, son 7, entre las que se encuentra la competencia digital, la competencia de aprender a aprender y la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Este espíritu emprendedor, esta iniciativa y también la competencia digital, solo las pueden aplicar los profesores que son capaces de transmitir estos valores del emprendimiento, estos valores de la iniciativa y estos valores de aprender. Muchas gracias.
un hombre ayudado por las máquinas llegó a la Luna. Pero, ¿cuál fue la primera frase que dijo el hombre al llegar a Marte? Ah, es cierto, aún no ha llegado. Las máquinas sí lo han hecho por nosotros, han dado este paso por nosotros, nos han ayudado a avanzar. De esta manera proponemos que las nuevas tecnologías nos sustituyan y nos permitan llegar mucho más lejos que junto a nosotros. Nos gustaría refutar también su segundo argumento, en el que han hablado sobre la adaptabilidad, basándose en las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que en su libro de 1982, si no recuerdo mal. Bien, también supongo que habrán investigado que el propio Howard Gardner afirmó que no existían evidencias que probaran la veracidad de esta teoría en 2015. De esta manera, están basando su segundo argumento y, por lo tanto, gran parte de su argumentación, la mitad en concreto, en una teoría que no está comprobada y, por lo tanto, no puede ser evidenciada. Nosotros, en cambio, sí hemos dado evidencias para mostrarnos que las nuevas tecnologías sí pueden sustituir la labor del profesor. Muchas gracias. Es curioso que la pregunta del debate haga referencia al puede, que ellos nos propongan un argumento referente a la capacidad y, sin embargo, nos lancen pruebas referentes a si se debe o no se deben aplicar nuevas tecnologías. Nos han mostrado datos de las tasas de fracaso escolar, haciendo referencia a que no se deberían aplicar, o que se deberían aplicar estas nuevas tecnologías porque el sistema educativo actual está fracasando. La pregunta del debate es si se pueden aplicar estas nuevas tecnologías, como ustedes bien reflejan en su fallido argumento de la capacidad. Por tanto, ¿se deben o se pueden? Se pueden y no se pueden aplicar las nuevas tecnologías. En segundo lugar, nos hablan el equipo contrario de que es necesario, de que nos plantea el equipo contrario que los valores de la educación, entre los valores de la educación simplemente se encuentra el enseñar y no la educación especial. Sin embargo, les volvemos a mostrar nuevas pruebas como las de la LOMCE, en el capítulo 1, que afirma el acompañamiento tutorial. Es imprescindible la dirección y la orientación en el aprendizaje, en el apoyo y en el proceso educativo. Esto es lo que se necesita en la educación, algo que no puede llevar a cabo la máquina, la tutoría. Muchas gracias. Efectivamente, nuestro primer argumento es de capacidad. Jill Watson es la prueba viviente de que sí se puede sustituir. Bastaría con esta evidencia para probar el debate, siempre que ustedes no la refutaran. Pero nosotros hemos querido ir más allá. Nuestra tesis va más allá. Se abre al debate de que no solo pueden, sino que además deben sustituirle. Nos gustaría continuar hablando sobre lo que nos han afirmado de la tutoría. Es importante tutorizarlos. Bien, esta evidencia del MIT nos prueba que ayudan a tutorizar a los alumnos con discapacidad y autismo. De hecho, una pregunta que yo me hacía mientras ustedes exponían sus argumentos es: ¿cuántos profesores me han ido acompañando a lo largo del colegio? Todos se quedan atrás. Sin embargo, llevo varios años con el mismo ordenador, que me ha ayudado a hacer trabajos, a hacer ciertas labores que me han exigido en el colegio. Me ha ayudado, ha estado siempre ahí y me ha ayudado siempre a mejorar mis calificaciones. Muchas gracias. En lo referente a la prueba que nos mostraba el equipo contrario, Jill Watson es un robot que efectivamente puede llevar a cabo una educación, un tipo de educación de resolver dudas, de resolución de dudas. Sin embargo, eso forma parte del instruir, o podrá formar parte del enseñar, pero jamás será parte del educar. Y eso es lo que tiene que hacer un profesor: instruir, enseñar y educar. Y si falla uno de estos pilares, no está llevando a cabo toda la labor. Por tanto, como no es capaz de llevar una acción tutorial personalizada, es incapaz de sustituir a un profesor. En segundo lugar, nos quiere plantear el equipo contrario que, como el orador anterior tenía un ordenador, ha conseguido determinados conocimientos, pero ¿no ha necesitado usted un profesor también a lo largo de su vida?
Usted ha tenido un ordenador que ha complementado la labor del profesor. Y es precisamente eso lo que nosotros proponemos, los ordenadores, las nuevas tecnologías que complementen la labor del profesorado y no la sustituyan. Porque usted no podría haber conseguido esos conocimientos y esos valores que usted ahora mismo tiene si no hubiera tenido también el acompañamiento del profesor desde el principio, junto a esa nueva tecnología. Muchas gracias. Jill Watson no educa. A lo mejor no saben que Jill Watson sí educa porque no han definido lo que es educar. Educar, según la RAE, es instrucción por medio de la acción docente. Instrucción, lo cual nos remite a otro de los objetivos que ustedes han afirmado que Jill Watson sí cumple. De esta manera, consideramos que a través de lo que ustedes han propuesto en su tesis, Jill Watson sí que puede sustituir la labor del profesor, no solo con nuestros conceptos, sino también con los recogidos en su tesis. Además, nos gustaría reforzar nuestros 3 argumentos de capacidad, de necesidad y de eficiencia, que prueban que no solo pueden, sino deben sustituir la labor del profesor, para que nos ayude a dar un paso más, a llegar más lejos. Un momento, nos gustaría lanzarles una pregunta. ¿Por qué se están oponiendo al progreso? ¿Por qué se oponen a que avancemos? ¿Por qué intentan ser el eslabón débil de la humanidad? Muchas gracias. Resulta que ahora proponer que se utilicen las nuevas tecnologías es oponerse al progreso. Resulta que ahora proponer que estas nuevas tecnologías acompañen la labor del profesorado, que es imprescindible, es oponerse al progreso. Resulta que ahora reconocer que necesitamos una formación en valores es ser débil. No, señores. La formación en valores tiene que estar ahí. Y no me la puede dar Jill Watson, porque no sabe qué es lo que yo necesito en cada momento. Mi segunda intervención, no sé si se han fijado, pero no ha sido mi mejor intervención. La verdad es que me he puesto bastante nervioso. Pero ¿saben qué he hecho en ese instante? He mirado a mi profesor. Esa profesora me ha devuelto la mirada de tranquilidad. Y gracias a esa mirada de tranquilidad he podido continuar el debate y he podido continuar con mis argumentos. Es una mirada que transmite valores, es una mirada que transmite esa tranquilidad, es una mirada que transmite un respeto que tengo que tener hacia el equipo contrario y que tengo que mantener este debate. Una mirada que no sé si Jill Watson me habría devuelto, pero desde luego sí que sé que Jill Watson no es capaz de educar. Por tanto, aunque enseñe y aunque instruya, no será un sustitutivo del profesor. Muchísimas gracias. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Buenas tardes, soy Patricia García y al igual que mis compañeras me posiciono totalmente en contra de la cuestión que nos trae aquí. Porque le hemos demostrado, señores, que un uso apropiado de las nuevas tecnologías nunca podrá sustituir la labor del profesor. Coincidimos con el equipo contrario en que la educación no debe quedarse atrás. Debemos adaptarnos a esta revolución tecnológica, pero siempre adaptando las nuevas tecnologías a la educación, como una herramienta que complementa y no como una herramienta que sustituye. Su línea argumental se ha basado en 3 argumentos. En primer lugar, nos hablan de la capacidad de las nuevas tecnologías, que pueden dar el conocimiento a los alumnos. El conocimiento. Señores, la educación no solo se basa en el conocimiento, se basa en transmitir valores, se basa en fomentar la autonomía del alumno, se basa en educar en definitiva, y no solo en transmitir el conocimiento. En segundo lugar, nos hablan de la necesidad, de que necesitamos las nuevas tecnologías para que nuestro sistema educativo mejore. Por supuesto, no lo negamos, se lo hemos demostrado. Necesitamos las nuevas tecnologías, pero siempre de una manera complementaria y nunca de una manera sustitutiva. Y tercero y último, nos hablan de la eficiencia de las nuevas tecnologías. Por supuesto, son eficientes, pero el debate no es sobre si deben, sino sobre si pueden. No pueden sustituir la labor del profesor, y no pueden porque no abarcan todos los ámbitos de la educación. Mi equipo, para demostrar que el equipo contrario se equivoca, nos hemos basado en las funciones del profesorado: instruir, enseñar y, en definitiva, educar. Porque las nuevas tecnologías podrán instruir,
tal vez puedan enseñar, pero nunca podrán abarcar todos los ámbitos de la educación. La educación que se basa en la socialización. Por eso, nuestro primer argumento es la dimensión humana. El profesor, además de impartir conocimiento, tiene que darle una formación en valores al alumno, una formación integral, muy necesaria sobre todo en los ámbitos de educación infantil o educación especial. En segundo lugar, la adaptabilidad del profesorado. Un profesor no solo imparte conocimiento ni educa en valores, sino que también corrige y se adapta a las capacidades de los alumnos, a las inteligencias múltiples. Señores, las nuevas tecnologías nunca podrán sustituir la labor del profesorado porque ni abarcan esa dimensión humana ni son capaces de adaptarse a las necesidades de los alumnos. Que 2 más 2 son 4, lo sabemos todos los aquí presentes. Que la suma de los números exactos es igual a un número exacto, lo sabemos todos los aquí presentes. Pero señores, las personas no somos números exactos. No podemos generalizar el conocimiento porque todo el mundo no es igual. Y eso es precisamente lo que hace la nueva tecnología, generalizar el conocimiento. Por lo tanto, no pueden sustituir la labor del profesor. Porque lo más importante no es enseñar, sino conseguir que el alumno aprenda. Muchas gracias. Los que no puedan aguantar el ritmo de la revolución tecnológica se encontrarán con que ellos mismos se han vuelto obsoletos. Muy buenas tardes, miembros del jurado, compañeros del equipo contrario, público aquí presente. Mi nombre es Javier Goñi Mangar de concluir este, sin lugar a duda, apasionante debate del día de hoy. Desde el equipo del Colegio de Tamar defendemos y estamos absolutamente convencidos de que el uso apropiado de las nuevas tecnologías sí puede sustituir la labor del profesor. Antes de recordar nuevamente nuestros argumentos, remirámonos primero al progreso del debate. Para empezar, el equipo contrario ha basado su postura mediante 2 argumentos. En su primer argumento hablaban de la dimensión humana, de que la labor es acompañar al alumno en su etapa educativa, mencionando la educación infantil. Bien, como ya ha dicho mi compañero, existe una distinción entre educadores infantiles y profesores, y es que nosotros proponemos la sustitución de los profesores. Este argumento ha sido debidamente evidenciado mediante el convenio de comisiones obreras de 2013. Su segundo argumento es de adaptabilidad. Y es que han dicho que se necesita una adaptabilidad del profesor a las necesidades del alumno, evidenciándolo con las inteligencias múltiples de Gardner. Bien, como bien ha dicho mi compañero, el propio Howard Gardner dijo que no existían evidencias que apoyasen su teoría, que por lo tanto no está ni validada ni demostrada. Por nuestra parte, hemos basado nuestra postura, nosotros sí con evidencias, mediante 3 sólidos argumentos. Nuestro primer argumento es de capacidad tecnológica, y es que el frenético avance de la tecnología ha dado un paso más. De esta manera, este argumento ha sido debidamente evidenciado mediante la profesora Jill Watson realizada por el Instituto Tecnológico de Georgia de IBM. Nuestro segundo argumento es de necesidad. Así es necesaria una renovación urgente de la educación, porque vivimos en una sociedad tecnologizada que está, sin lugar a dudas, preparada para el cambio. Este argumento ha sido evidenciado mediante el informe dirigido a la apertura de la educación realizado por la Comisión Europea. Nuestro tercer y último argumento es de eficiencia, y es que las nuevas tecnologías son más eficaces. Pues mediante estas nuevas tecnologías se consigue una mejor preparación del alumno, fruto del mayor protagonismo que ha adquirido el mismo durante su preparación en el proceso educativo, que de esta manera se consigue potenciar sus capacidades. Este argumento ha sido debidamente evidenciado con las declaraciones de Francesc Pedró, analista superior para la OCDE de Investigación Educativa e Innovación. De esta manera, desde el equipo del Colegio de Tamar hemos dado respuesta a la pregunta del debate, tras afirmar, razonar y evidenciar por qué el uso apropiado de las nuevas tecnologías sí puede sustituir la labor del profesor. Así es, damas y caballeros, es la hora de abandonar las viejas formas. Es la hora de sustituir a los profesores anacrónicos y a los analfabetos tecnológicos. Es la hora de enaltecer la práctica y el conocimiento de la tecnología. En definitiva, es la hora de renovarse o morir. Muchas gracias.